Sabiduría Pop presenta. Hola, hola, muy buenas, ¿cómo están? Soy Jairo Sabino y esto es un episodio más de Sabiduría Pop. Gilberto, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro capítulo más de Sabiduría Pop, en el cual vamos a estar conversando cosas de actualidad. ¿Cómo estás? ¿Qué traemos hoy, Jaino? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy estamos muy contentos porque recibimos a una amiga de muchísimos años. Ella es Carolina Madrid, quien dirige la cuenta de Instagram CM Kids y ella es docente. Hoy vamos a hablar de la educación y prometemos resolver un misterio que existe desde hace muchísimos años. ¿Es o no la educación inicial, la educación primaria, la mejor etapa de la vida como estudiante o no? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchachos, me alegra verlos. Además que bueno, los quiero tanto, los quiero muchísimo, porque además vivimos esa etapa juntos, la etapa de la primaria, inclusive la de preescolar con Jaino. Vivimos Sí. esa etapa en ese colegio. Bueno, a mí me encantó la idea de venir porque quiero conocer ya después de grandes cuál es ese recuerdo que tienen ustedes del colegio, de esa etapa tan chévere que vivimos. Se me ocurrió la brillante idea de ser docente y poder verlo ahora con otros ojos. ¡Wow! Una pregunta, Carolina. ¿Tú eres docente más o menos desde hace qué? ¿20 años? Mira, yo me gradué de bachiller en el 98 Ok. y a partir de allí comencé a trabajar. Desde ese mismo momento, el mismo colegio donde estaba estudiando como bachiller, necesitaban un auxiliar de preescolar y él inmediatamente, inclusive antes de graduarme de bachiller, hice las pasantías allí y de allí comenzó mi experiencia. Sí, son 22. No me hagas sacar cuentas. Bueno, pero si empezaste a los 14, si empezaste a los 13, a los 14, no hay problema. Es verdad, yo me gradué muy joven, Gilberto, gracias. No parece, la verdad. 22 años trabajando y de los cuales ya salí hace 8 años de Venezuela. Entonces, y son los años que tengo, gracias a Dios, ejerciendo también. Estoy en Colombia y tengo 8 años trabajando aquí como profesora también. O sea, nunca te has detenido, siempre has trabajado en el área, a pesar de que hayas hecho otras cosas. Oye, sí, gracias a Dios, sí. Siempre tengo mi plan B, pero como educadora, siempre, sí, no he parado. Interesante. ¿Qué etapas has participado, has tenido? Mira, en Venezuela siempre fue preescolar, siempre exacto, lo que llamaban en Venezuela hasta preparatorio. Y acá tuve la oportunidad de trabajar en primaria, estuve 3 años dictando en el primer grado, en el Colegio de la Presentación, y estaba como profesora de ciencias naturales. Ahí dividen los profesores como por áreas. Sí, a diferencia de la experiencia que nosotros tuvimos hace muchos años, que teníamos una sola maestra en el salón, acá en muchos colegios tienen una profesora por área, por materia o por asignatura. Y bueno, imagínate tú esa cantidad de profesores que tienen unos niñitos tan chiquiticos. Es toda una experiencia, tanto para uno como profesor como para ellos chiquiticos, y más en un primer grado donde tienen este cambio tan drástico que es desde el preescolar con una sola profe a pasar ahora como lo que vivíamos antes en bachillerato. Sí. Carolina, una pregunta. ¿El preescolar es una guardería al final o sirve? ¿O para qué carrizo sirve? ¿Para qué manda uno al niño para el preescolar? No, o sea, ¿se aprende, no se A aprende? jugar, ¿verdad? No sé, no sé. Es parte de esas bases que tú necesitas para toda tu vida escolar y estudiantil. Entonces, si partiendo de allí, tus primeros 6 años de vida son los más importantes, eso es lo que básicamente radica el preescolar. Entonces quiere decir que no es solamente que vamos a jugar, claro, pero que hay detrás de cada juego. Entonces no es solamente un cuidado y tienes como de pronto muchas personas, bueno, imagínate ahora con este tema de la pandemia, a muchos los agarró con las manos vacías, y creo que esta fue una oportunidad también para valorar realmente esta etapa tan importante para los niños como es el preescolar.
Entonces, mira, si tú no tienes un buen agarre, por ejemplo, por poner una cosa sencilla, del lápiz, eso te va a dificultar tu escritura, por lo tanto, eso lo vas a ir arrastrando todo por toda la vida. Y eso ¿qué hace que tú no tengas un buen agarre de lápiz? Por ejemplo, te vas a demorar un poco más en escribir y en hacer las actividades de motricidad fina porque no tienes unas buenas destrezas en tu motricidad. Entonces, ¿qué hacemos las profesoras de preescolar? Entonces vamos a estimular precisamente todo este tipo de movimientos, en este caso, como un ejemplo que fue lo de la motricidad. Ya que has tenido la oportunidad de trabajar como en varios países el mismo tema, ¿las estrategias tienden a ser más o menos iguales o no? ¿Hay grandes diferencias en la estrategia como educativa? Hay colegios que tienen muy grandes ideas, que tienen unas bases increíbles, pero te tocan unos adultos que tú dices, no entiendo qué hacen aquí. Y ellos son los que te van a ir dando las herramientas como tal. Entonces creo que no importa si el colegio es grande o es pequeño o es un país o es de otro, creo que simplemente que si tocas con la suerte de tener esas guías en tu vida que te ayuden a crecer, va a ser lo mejor. El niño siempre va a aprender en un lugar donde esté feliz. Entonces, mira, siento que no hay mucha diferencia, digamos, en los colegios que he estado, y casi siempre he estado en colegios religiosos. ¿Tú sabes lo que pasa? Que bueno, los tres hemos tenido experiencia docente en diferentes etapas de la vida. Tú en la inicial, Jaino en la intermedia, primaria, yo no sé si Jaino dio un bachillerato también, y yo en la universitaria. A veces siento que cuando el muchacho ha pasado por todas esas etapas y llegas a la universidad, a veces llegas ya como agotado, como que, o sea, ¿hasta cuándo voy a seguir viendo clases? Estoy viendo clases de que tengo 18 meses. Entonces, sientes esa sobresaturación de clases, de horarios, de schedule, que están todo el tiempo ahí, no sé, y a veces mandarlos tan temprano no sé, tú eres la experta, mandarlos tan temprano a veces no es contraproducente o... Mira, a mí lo que me encanta de cuando los niños entran temprano al preescolar es que ya empiezan a socializar. Y hay muchos factores que estimular, por ejemplo, el habla, el lenguaje. Cuando los niñitos entran al preescolar es impresionante cómo sueltan la lengua, como dicen, ¿no? Porque se entienden con sus pares, empiezan a saber comportarse con niños de su edad. Generalmente los niños chiquitos siempre permanecen con adultos, si se quedan en la casa, si es la elección. Ahora, si los padres tienen la disposición o el adulto que esté a su cargo de poder estimularlo, buenísimo. Pero generalmente un niñito solo en la casa no está haciendo absolutamente nada. O está viendo televisión todo el día o los dejan solitos jugando. Yo conozco muchos casos de niñitos que permanecen mucho tiempo con adultos y no hablan, porque sienten que no hay como un tema de conversación con el más pequeño. Claro, y al final no hablan cosas de niños tampoco. Exactamente, está en un ambiente solamente de adultos, 100%. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, yo no tengo chamos, pero yo creo que la edad también, claro que también entran pequeños a veces por un tema de necesidades, ¿no? Claro, papá tiene que trabajar. Exactamente. Entonces, a veces donde caigan, ¿no? Donde me lo reciban. Y que tengan, y si pasan más, tienen una jornada más larga, más o menos el horario de oficina, muchísimo mejor. Eso sí me parece que es como demasiado, porque ellas también necesitan ese cariño familiar. Sin embargo, si yo tuviese hijos y tuviera que tomar la decisión, creo que confío de verdad 100% donde estoy dejando a mi chiquitín y lo deje, digamos, 2 años, o espero a que empiece a hablar. Donde yo le pueda preguntar cómo te fue, qué hiciste, qué aprendiste, sabes, que tú puedas tener esa interacción, porque uno también, en la experiencia, uno conoce colegas que, mira, dan mucho de qué hablar, mucho de qué.
mucho de qué hablar, 100%. Entonces, cónchale. Lo que pasa es que yo creo que o sea, lo que dice Gilberto es bastante acertado, ¿no? Tú ves a gente que está estudiando que odia estudiar. Eso creo que es una de las consecuencias, en parte personales, una forma como uno ve al mundo, Sí, pero también es cómo el sistema educativo nos lleva, ¿no? totalmente, Jaina. Y es que ahorita inclusive hasta uno ve tantas cosas, digamos, ahorita que tenemos YouTube, que ves, en YouTube aprendes de todo. Entonces, como que también te evalúas que por qué tienes que pasar tanto tiempo en la universidad, si ahorita con 3 cosas que aprendas, por ejemplo, si sabes de informática y probablemente tengas inglés, que eso también lo puedes aprender en YouTube, aunque titularse es importante para poder entrar en una buena empresa, digamos. Ahora, si tu fin es emprender, probablemente no necesites los 5 años en una universidad. Pero también entiendo lo que me dicen, si el sistema educativo tiene que dar Paso, ¿no? Vuelvo. o sea, todo avanza, exacto, todo avanza, la tecnología. Lo que pasa es que, nos va claro, teniendo todos los si tú dices que has visto niños, por ejemplo, niños chiquititos que están en ese despertar de descubrir habilidades y desarrollarlas, tú los ves felices. Sí. Luego, cuando van pasando como de etapas hacia otros grados, o hacia otros años, o hacia otros periodos, no sé cómo lo llamen en cada lugar, pues Sí. ellos se va como desvinculando la forma como se trabajaba en la educación inicial, en la educación primaria. Es decir, Total. porque en la educación primaria tenemos a una maestra que tiene múltiples habilidades de ciencias naturales, de literatura, de matemática y otras, de habilidades espaciales, motricidad fina, motricidad gruesa, y luego pasamos a una etapa donde pareciera que eso no existe y necesitamos fraccionar el conocimiento, y no solo eso, alejarlo de la que da sociales, no tiene nada que ver con la que da literatura, y la que da literatura no tiene que ver nada con ciencias naturales, porque los contenidos, por hablar de los contenidos, se dan como si fuesen aislados, como si estuviéramos trabajando con distintas personas. Y es que inclusive nos aíslan hasta un año, de un año a otro, de primero a segundo, de segundo a tercero, porque es como que si fuese otro mundo, en vez de llevar una secuencia. Y además, que tú sepas que la vas a utilizar y que te va a nutrir. O sea, cuánta información no recibimos en los contenidos, digamos, en este caso que estamos hablando de primaria, que no hacemos nada con eso. Realmente eso no nos funciona para la vida. Cultura general, bueno, probablemente. Es como la forma, más que la necesidad de la educación quizás es clara, pero es como la forma como se desarrollan los contenidos o las estrategias. Y que también queremos como fortalecer o no vemos, mejor dicho. O sea, igual estamos haciendo fotocopias o haciendo que no ponemos, digamos, a los niños ni siquiera a pensar, sino que ya les damos la fórmula para todo y queremos que todo sea muy mecánico y vamos sacando personitas iguales. Como churro. Fotocopias. Sí, ¿verdad? O sea, no les damos la oportunidad de tener ese criterio. Cuando el niño llega a ustedes, que es el primer contacto que tienen con la educación, ya ustedes pueden detectar, mira, este puede ser cantante, este puede ser actor, este puede ser artista. ¡Claro! Este puede ser deportista. Eso es lo maravilloso. Cuando a ti te dan un boletín, entonces ven que vas mal en matemática, pero a lo mejor eres grandioso en la parte activa, eso no lo ven. Pero entonces te ponen un profesor de matemáticas para que aprendas, para que saques buenas notas. ¿Y qué pasa con esas habilidades buenísimas que tienes allí? Oye, no te empoderan, no las fortalecen, no dan con esas habilidades para que salgas adelante, que probablemente, entonces decían, no, este es un vago. Este es un vago, mira, en educación física, 20, que era en lo que nos evaluaban, ¿no? Pero si sacabas 10 en matemáticas, no, burro, pero mira, en educación con la pelotica sí, y a lo mejor ibas a ser un gran deportista y se frustran en vez de fortalecer esas habilidades que tenías en la parte deportiva. Y sin embargo me he encontrado con instituciones aquí en Colombia que sí, se hacen mucho hincapié, te fortalecen en tus habilidades y no en tus debilidades, como por decirlo de alguna manera, tal. Sino que simplemente no te gusta. Sí, es que hay dos cosas, ¿no? El sistema de evaluación, que también es grave, porque concentramos el esfuerzo en definir a las personas a través de un número, o una letra o un porcentaje,
cuando Sí. esas personas realmente no representan eso. Probablemente el que Total. tiene el mayor porcentaje no sea el más hábil de todos en muchísimos escenarios y probablemente el que menos puntaje o menos esté en la escala, pues Sí. no sea necesariamente el peor, ¿no? Y luego a eso saltan las etiquetas y las cosas que los mismos docentes tienen, porque los docentes a veces caen. El docente siempre dice, bueno, yo por vocación sirvo, y es un mentiroso cobarde, porque al final, cuando va a la sala de profesores o se reúne con otros maestros, habla mal de los niños Total. que simplemente no le caen o los que tienen el promedio más bajo, ¿no? Y a las pruebas, pues, me puedo remitir. Pero el problema con el sistema de evaluación es que Sí. yo una vez vi una imagen Ok. muy cómica, pero muy para la reflexión, que el sistema de educación, el sistema de evaluación simplemente es un escenario como el siguiente, ¿no? Un señor que está detrás de un escritorio y dice, bueno, hoy hay examen, o hay test, hay quiz, y delante de él tiene un elefante, un mono, una salamandra, un gato, un perro, un chivo, y el examen es subir el árbol, por ejemplo. Se gradúa quien sube el árbol. Entonces, ¿quién va a subir el árbol? Bueno, el mono, pero el elefante no va a subir el árbol. Estoy absolutamente segura y convencida que con estas nuevas tendencias también con el tema de la crianza respetuosa, de la disciplina consciente, que son ahora mucho más las docentes que se están capacitando en esto, que la educación y la manera de enseñar se está viendo de manera distinta, porque lo estamos haciendo de manera respetuosa. Estamos haciéndolo de función de cada niño. O sea, cuál es tu habilidad, qué es lo que más te gusta y sobre todo la conexión, que es lo importante. Este 2020 tuvo que mover a todo el mundo, en el caso de la docencia, o sea, todos los profesores a poner las pilas para poder enfrentarse a un tema virtual y digital. Justo lo que acabas de mencionar, muchos profesores se caen en el aparato, porque independientemente de la edad que tenga, seas un profesor de vieja data, o sea, un profesor que ya esté a punto de retirarse, o un profesor que se acaba de graduar, te enseñan técnicas, te enseñan métodos, te enseñan formas, te hacen diseñar currículum o pensum, como se hacía hace 50 años. Total. Entonces no te están enseñando lo nuevo que va, y lo hablábamos en otro podcast, que el mundo en los últimos 60 años ha cambiado de una manera brutal. Por ejemplo, a mí me tocaba mandar a hacer trabajos, y yo quería que hicieran trabajos de investigación, y yo sabía que el trabajo de investigación lo iban a hacer o sea, te iban a hacer corte y pega de lo que encuentran en Google. Entonces, ¿cómo tú evitas eso? ¿O cómo yo evitaba que no quisieran esa copia de esa investigación, sino cómo hacía para que ellos estudiaran y entendieran lo que yo les decía? Bueno, mira, el trabajo va a ser a mano, agarra tu hojita, tu bolígrafo, y el trabajo va a ser a mano, sin tachadura ni enmienda, y copia este trabajo de investigación, pues investiga este glosario de términos. Entonces, ¿qué por lo menos hacías? ¿Qué era el trabajo que se quería, la estrategia? Que la persona leyera, que la persona copiara, y al copiar sin tachadura ni enmienda, bueno, él por lo menos, si se equivocaba, lo tenías que volver a copiar. Entonces, te hacías esa especie de planas que le mandaban a hacer a uno cuando era más joven, pero al final es lo que uno hacía cuando era muchacho, que ibas a la biblioteca, sacabas copias, hacías un resumen y tenías investigar. Exacto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo te adaptas y tener esa educación más integral? Porque por lo menos en Colombia, que también te lo iba a preguntar, ¿cómo hacen para que la gente lea libros? Porque en Venezuela la gente no lee ni le etiqueta el champú. Mira, si supieras que aquí la gente tiene una cultura increíble con respecto a la lectura. O sea, tú ves a los niños, a mí me impactó muchísimo ver chicas de bachillerato cuando estaba en el colegio grande, en el colegio de la Presentación. Las muchachas salían a su recreo con libros en la mano. Y siempre las veía, se intercambiaban entre ellas, ¿no? Y aquí hay mucha feria del libro, de verdad que sí incentivan mucho, o sea, la cultura de leer está presente en Colombia, sí investigan, sí leen bastante. No todo el mundo va a querer leer, pero es que eso va también a lo que hablamos, pues. No sabemos si esas personas que les gusta leer, que has visto que les gusta leer, sea algo heredado por un propio descubrimiento o por un descubrimiento en yo su creo que hogar, va más la cultura, familia. que las profesoras en la educación inicial no lo enseñan a leer.
fíjate que nosotras somos las que más leemos cuentos, ¿no? Yo creo que también Claro. se va perdiendo esas ganas de leer y ese amor por la lectura, por lo que decía Jaina en un principio, porque llega un momento en que te lo ponen tan tedioso. Cuando tú estás emocionado y eres feliz, indiferentemente de la edad que tengas, tú vas a querer aprender, estás motivado totalmente. Entonces esa emoción se va perdiendo precisamente por los diferentes docentes o por el sistema educativo en el que hemos estado inmersos todos, en el que hemos crecido, que nos hacen agarrarle ese fastidio y ese aburrimiento al aprender. Pero bueno, yo creo que es cuestión de que todos pongamos de nuestra parte y por eso... Pero cuando tú dices todos pongamos de nuestra parte, ¿qué significa? Hay gente que quiere poner de su parte y hay gente que no. Es así de sencillo. Tienes toda la razón, Jaime. Qué radical. Hay docentes que son docentes malos y no tienes... Y los tienes porque los tienes porque no quieres contratar a otro o porque tiene 40 años allí haciendo lo mismo. Entonces no pero es que alguien va a poner o no de su parte. Eso no, totalmente. Pero fíjate que ahorita, o sea, no tenías opciones. O sea, tenías que, así tuvieras una educación tan lineal durante toda tu vida, tan tradicional, te tocó. Bueno, hay gente que está sufriendo en sus casas y que seguramente aún no lo hace bien, porque el tema de la pandemia lo que activó es que mucha gente pues está muy alejada de la tecnología y del uso básico de la tecnología. Básico incluso para los niños, que lo manejan muy bien y son nativos digitales, ¿no? Entonces, eso también te va quitando, lo hablaba Gilberto hace un rato, te va quitando las máscaras de cómo estamos formados, de cuánto empeño hemos puesto en autoformarnos, porque sí, el currículo puede ser muy viejo, la universidad puede tener 1000 años enseñando igual, pero bueno, ya va a tocar luego, le toca como a cada quien mantenerse en una constante formación, ¿no? Totalmente, lo hacen mira. Los médicos, lo hacen los ingenieros, lo hacen los arquitectos, lo hacen muchísimas otras profesiones. Fíjate que los programadores. El médico tiene que estar en constante capacitación porque cada día van saliendo cosas nuevas. Porque en la educación no hacemos lo mismo. O sea, totalmente. Entonces tiene que venir una sacudida a que te diga, tienes que cambiar, tienes que hacer las cosas diferentes. Y es lo que tú dices, probablemente la gente lo hará ahorita porque están obligados. Ahora, no sabemos si cuando... Yo espero que no retomemos lo de antes. Yo no quiero cuando dicen volver a la normalidad. En el área educativa no sería coherente, ¿verdad? No sería coherente después de pasar un año trabajando con otras habilidades a volver otra vez para atrás. Yo pienso que se tienen que potenciar las dos porque hay cosas que inevitablemente haces o hacías o se hacen en los pensum que tienen un sentido. Tienen que todo no puede mirar a lo digital porque perderías, por ejemplo, la forma en que un niño hace una lámina, hace una cartelera, lo mismo que tú decías, el contacto de los chamos, por lo menos en educación inicial, fluye más cuando tienen contacto otro niño. Pienso que hay que incluir, herramientas digitales. No. Y ni siquiera quedarnos en lo digital, pero es lo que tú dices, abrirnos a la posibilidad de que tenemos otras maneras. Y yo creo que también el docente... De aprender y de enseñar, ser más integral. Total. Porque también no tomar en cuenta cómo los muchachos quieren aprender a yo quedarme en lo tradicional y yo enseño a mi manera y punto. Pero el que tú enseñas a tu manera no quiere decir que del otro lado están aprendiendo. Sí, una cosa que a mí me resulta interesante de todo esto, como para ir dando pistas, ¿no? Es que si tú me preguntas a mí, si yo recuerdo mis primeros años escolares, yo te tengo que ser franco y decir que no los recuerdo. Desde el punto de vista educativo. Imagínate. No, yo no los recuerdo. No sé por qué, tal vez me caí en algún momento y me olvidé todo, pero estoy absolutamente seguro que muchas de las cosas que aprendí aún están y me sirvieron luego para avanzar en otros niveles. ¿De acuerdo? Okay. A veces el proceso educativo va como tan subyacente
que no te das cuenta que aprendes, ¿no? Entonces, Claro, porque va como en automático, ¿no? tal vez van automático, pero también quizás es aquello que tú decías, era un espacio feliz, era un espacio donde probablemente no te dabas cuenta que estabas aprendiendo. Porque ¿qué recuerdas tú? Cualquiera que le podamos recordar. Primero, porque la mente humana recuerda primero lo malo. Entonces, recordamos al profesor de bachillerato que gritaba, al que nos 100%. lanzaba cosas, al que castigaba de una manera, al que ponía exámenes muy difíciles, o la materia que no podía comprender, que me hacía la vida imposible y tenía que estudiar horas extras. Esas son las cosas que recordamos del proceso educativo. Pero cuando tratamos de analizar cómo fue, quizás no, de las cosas buenas, no nos damos cuenta. Lo decías hace un rato, no te das cuenta, o sea, castiga lo que está mal, pero lo que saliste bien, como ya saliste bien, déjalo así y no lo fomentas Exacto. más. Lo das por sentado, 100%. Ahí hay como un reto, y quizás el mensaje sea para todo aquel que va a estudiar. Claro, los niños no deciden dónde van a estudiar. ¿Y necesitan estudiar? Sí, necesitan estudiar. Hay que socializar, aprender a hablar, hay que aprender a escribir el lenguaje, hay que usar el lenguaje que solo se puede usar junto con otros, no se puede De usar. acuerdo, exacto, no viene innato, no. Sí, no, podemos estar predeterminados, pero no se va a desarrollar si yo no lo pongo en ejercicio junto con otros, ¿no? Entonces, Claro. No, los y niños hasta el necesitan mismo ir a la escuela. comportamiento, ¿no? Hasta tus mismas destrezas sociales, Sí. solamente las vas a aprender y a entender estando con otros. Es la única manera que te vas a poder desenvolver con los demás en cualquier ambiente. Ya que está hablando Jaino del lenguaje, es bueno meter a un chamo de pequeñito en esos preescolares bilingües. Sí, yo creo que cuando ellos ya en su lengua materna ya lo entienden, ya cuando viene un segundo idioma se da mucho más fácil. En el preescolar está el caso de los niñitos, hay una familia judía súper religiosa y hablan Yiddish, que es como una combinación con el inglés y el alemán, algo así, y además hablan, comprenden el inglés perfectamente, porque la mamá nació en Nueva York y además todos dentro del preescolar hablamos en español, entonces, y son chiquiticos y tienen una comprensión perfecta y se desenvuelven súper bien. Lo que también pasa es que cuando los niños tienen familias mixtas, que alguien nació en un país y en otro y son de lenguajes distintas, también ocurre que el niño termina heredando el lenguaje o el idioma del cuidador. O en este caso puede ser la madre o puede ser la persona con la que más esté, ¿no? Y luego cuando se enfrenta a una educación formal puede aprender otras cosas dependiendo del colegio también, ¿no? Sí, Claro. sí. Yo siento que en el colegio donde nosotros estudiamos, al menos en mi caso, y lo que yo sentí era que eran profesoras muy estrictas y el colegio había siempre como una parte como de amenaza, ¿no? Con el tema de la directora, la citación con tu mamá, o sea, siempre fue como bajo amenaza y con esa cuestión como... Coercitivo totalmente. Entonces, Pero ese creo que era la es época. el detalle. No, y eso Sí. sigue estando, pero digamos, yo converso con amigos de mi edad y tuvieron una realidad distinta. O sea, les fue bien, tienen bonitos recuerdos. Les va Pero ¿qué súper recuerdan? Habría que preguntar qué recuerdan. Que la maestra era Bueno, linda, que la maestra sí. cantaba, Sí, que la maestra nos leía, que Yo tengo dormíamos buenos en el recuerdos de colegio. primaria, Yo de recuerdo. preescolar. tú tienes- pero es que yo siento que también había como un grupo bonito, ¿no? Y lo bonito también siento que no la pasamos tan mal porque si no, no tendríamos estos reencuentros, que somos amigos del colegio, de ese momento justo en el que estamos hablando y que además conservamos otros que no están aquí, pero que sabemos que vienen del San José del Ávila. Entonces eso es chévere, digamos, como experiencia con los amigos, pero no sé si esa bonita experiencia y esos bonitos recuerdos la tenemos con los profesores que tuvimos. Y bueno, y en el caso de ustedes, no sé si les pasó también, con el tema de la educación, al estudiar educación, que lo proyectaban a uno como a entrar en un colegio público con el tema de la jubilación, o sea, ni siquiera era Terrible. enfocada
a emprender, a hacer cosas nuevas, sino siempre como que te iban llevando a esa misma tradición, ¿no? Esa es la tradición, esa es la tradición. Si habláramos acá, si aquí estuviese de repente alguien que tiene todas estas teorías del emprendimiento, diría que ese es como el sistema tradicional que nos ha enseñado siempre a estudia, métete en un trabajo, pasa 40 años allí y jubílate. Y después te mueres, y ya. Sí, es que es terrible. Bueno, y cuando llegas a esos trabajos así, que pasas 40 años en el mismo trabajo, yo lo he visto, sentado en el mismo escritorio, no lo has movido durante 40 años hasta que te jubiles, vas a hacer algo y te dicen, no, es que aquí siempre se ha hecho así. Ay, sí. Pero es que bueno, hay gente que no conoce otra cosa también, ¿no? No vamos a tampoco a mentir, hay gente que no conoce otra cosa o que no lo motiva otra cosa, hay gente que eso le va bien, hay gente que siempre hacer lo mismo claro, le va bien. Pero el hecho de que hagas lo mismo y que tengas 40 años haciendo lo mismo no quiere decir que lo estés haciendo bien. Todo aquel que tenga niñas y que estén aún en ese proceso formativo, es importante involucrarse y estar al tanto de quiénes son las personas que están en ese acompañamiento de los niños, para que, oye, que creo que es parte de tomar buenas decisiones que van a dejar huella y que van a funcionar para el futuro. Eso, involucrarse como padre, como Claro. como adulto responsable, adulto cuidador, conocer entonces, involucrarse supone conocer ese ambiente escolar en el cual estás involucrando a tu hijo, no solamente irse por el nombre, porque a veces los colegios se convierten en marcas también. Sí. Entonces, el colegio de nombre tiene una marca registrada y ahí va a estar bien, no necesariamente es así. Conocer al docente, a los docentes, pero sobre todo entonces también hablábamos hace rato, impulsar las habilidades en las cuales nuestros niños y niñas y adolescentes pues son más diestros, más hábiles. Ciertamente preocuparse por lo que nos hace débiles, pero también fomentar más aún aquello en lo cual tenemos más talento, ¿no? En todos los colegios te van a enseñar lo mismo, en todos. Pero donde tú veas que ese niño realmente es feliz, ese niño está aprendiendo. Ahí es. De lo contrario, ahí es. O sea, el colegio perfecto es donde los niños están realmente felices porque se sienten en un ambiente acorde, agradable, se sienten bien, y si tú eres feliz y tienes conexión, estás aprendiendo. A veces por el ritmo diario de vida no nos damos cuenta, ¿no? Como padres, porque ojo, la escuela también está presente para que los niños los cuide alguien, y a veces caemos en ese error. Un curso también, creo que con una colombiana, decían que muchas veces los papás ven al colegio como un parqueadero de niños, tal cual, como un estacionamiento para que los niños los dejemos allí mientras yo voy y resuelvo el día a día, y mi sueldo, entre otras cosas. Y bueno, y también caemos mucho en que la responsabilidad de educar es solamente del maestro, cosa que también desbalancea todo el proceso. Bueno, si el maestro no pudo, ¿quién más va a poder, no? Aunque yo sí soy partidario de que los niños deben hacer la tarea en el colegio. Ah, bueno, pero total, estoy de acuerdo. O sea, sí. A veces la tarea de la casa no tiene mucho sentido. Hay quizás otras experiencias más interesantes que hacer. No, y tienes un buen punto. O sea, si pasan tantas horas, Jaina, en el colegio haciendo actividades, ¿por qué tengo que seguir así? Es como si el adulto se lleva el trabajo a la casa. Sí, exacto. Tal cual. Vendría siendo exactamente lo mismo. Entonces, tú tienes tu espacio en el colegio para estudiar. Y en tu casa hacer otras cosas, que ya serán decisiones familiares. Sí. O tu momento libre. Claro, sí, el esparcimiento también es importante. Claro. Bueno, Carolina, de verdad que han sido varios los puntitos que hemos tratado y ha sido muy gratificante tenerte hoy con nosotros. Sé que hay muchísimas cosas más porque el tema... Claro, es muy extenso todo esto. Ni somos los primeros que lo estamos hablando, ni somos los primeros que estamos reclamando que algo deba cambiar, porque yo sí creo que extender esa forma de trabajar de la educación inicial, de la educación primaria a otros niveles pudiese ser mucho más enriquecedor y no tendríamos niños frustrados por ir al colegio o que odien ir a clase o que simplemente luego ven el proceso educativo como una especie de compromiso que al final no los termina enriqueciendo
en ningún sentido, ¿no? Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias. La pasé muy bien y es lo que dices, ay no. Y de acuerdo de haber hablado y haber compartido estos 3 profesores que estudiaron juntos en el colegio, me parece increíble, me parece, nunca me lo esperé, me parece buenísimo, qué chévere, de verdad que sí. Yo tampoco me lo esperé. Yo caí en educación por accidente, pero bueno, no importa, no me arrepiento tampoco. Bueno, tú sabes que, sobre todo, que tenemos una amiga en común, Norel, que ella dice que recuerda perfectamente que yo quería ser maestra. Yo no lo recuerdo. Yo siento que yo entré al pedagógico de manera fortuita porque yo siento que mi decisión era estudiar idiomas en la central. Y de hecho presenté la prueba, pero no pasé. Bueno, Eso era lo que yo quería hacer. Y entré al pedagógico y dije, pero entré a preescolar y dije, nada, me cambio los primeros semestres. Sí, en los primeros semestres me cambio a inglés. Y nunca lo hice y me quedé en preescolar. esa es clásica. La mitad de los docentes que Sí. estudian educación entraron en el primer año de la carrera Haciendo otra cosa. intentando querer cambiarse y luego no se cambiaron, ¿no? Sí, Mira, sí. Carolina, Bueno, tú das clases particulares, haces algún tipo de servicio educativo además de trabajar oficialmente con colegios y eso, como Sí, para que nos sí. puedas dejar tus redes sociales, tus contactos, por si, qué cosas haces para que la gente sepa, ¿no? Claro que sí, sí. Aquí en Bogotá doy clases particulares, refuerzo de tareas. Ahorita, por ejemplo, tengo una niñita que solo le doy refuerzo de lectura y escritura, porque está en ese proceso ya de preescolar para primer grado. Tengo un niñito, estoy dando clase también de español online a niñitos que están fuera del país. Y bueno, con respecto a la cuenta de CM Kids, siempre estoy compartiendo contenido educativo, actividades sobre todo que van con la mano del reciclaje, que me parece importantísimo para hacer actividades fáciles que puedan hacer los niños pequeños y con materiales que tengan en casa, pero además que puedan ser útiles, que tengan algún fin. Perfecto. Entonces la gente cualquier cosa te puede contactar por esa Claro vía. que sí. Al hacer cosas online, bueno, la pandemia nos enseñó eso, que Eso, pueden dar clases online, ¿no? Eso creo que es súper enriquecedor. Porque total. la tecnología es el futuro. La Sí. tecnología, el internet es el futuro. Sí, y de verdad se llega a tener una buena comunicación, o sea, la pantalla es solo eso. Sí se pueden tener habilidades sociales a través de una pantalla, se logra. Fuerza, paciencia y fe para todos, para ti, para todos los maestros del planeta que seguirán existiendo, porque todo lo que hablamos acá, pues no estamos negando la necesidad de la educación como sistema, como institución. La educación seguirá existiendo por Claro, mucho tiempo más, independientemente de que la gente ahora aprenda a través de otra contenidos forma. en línea, concursos a distancia, virtuales. Esta institución seguirá existiendo y los docentes los seguiremos necesitando hasta que un día los suplantamos por robots. Por robots. va a llegar, Sí. va a llegar un momento Por que no, inteligencia artificial. que no lo tengamos que ver, que no- Sí. Solo lo verá la reina Isabel. Solo lo verá la reina Isabel. Probablemente no lo veremos. La reina Isabel y Chabelo. Y Chávez. Mexicano. Y Y don don Francisco. Francisco, Y don Para, Francisco. para tirarle algo a la gente en el sur, don Francisco. Muchas gracias, Jaino. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Suscríbanse, denle like y nos vamos con ese mensaje subliminal que nos dejó Carolina durante todo el programa de hoy, que es sueña en grande. Sueña en grande, espero que mira, qué soñando en bello. grande. Cuídense mucho, cuídense y nos estamos viendo. Los quiero, chicos, gracias. Bye, bye. Nos vemos Chao. pronto.